doctora Ana, al doctor Rolando, al doctor Luis, al doctor Ibarra, que se vienen conectando a través de la plataforma Zoom. El día de hoy, dentro de la sesión, que vendría a ser la sesión número 9, vamos a hablar de temas interesantes, los cuales engloban justamente los medios de prueba en el nuevo Código Procesal Penal. Estos temas son los preceptos generales de prueba en el nuevo Código Procesal Penal. Vamos a hablar sobre el objeto y valoración de la prueba, la carga de la prueba de confesión, testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba. Vamos a estar hablando también de la prueba ilícita, la prueba prohibida, la prueba irregular y exclusión de medios probatorios. Vamos a hablar también sobre el análisis de estudio de caso según la jurisprudencia relevante. Todos estos temas lo vamos a abordar de la mano del doctor Eber Omar López Suxo, quien el día de hoy nos viene acompañando y ya se encuentra conectado a través de la plataforma Zoom. Primero, quiero empezar saludando al doctor Eber Omar. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos bien. Primero que nada, agradecer en primer orden a la directora académica, en este caso, del Instituto de Capacitación Académica y Especialización, a Cristel Zulca Gamarra, ¿no? Y en segundo orden también al Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, esto dirigido por el decano doctor Walter Arrati, con los que estén conectados, ¿no? Es cierto, efectivamente, el día de hoy nos han encomendado desarrollar un aspecto muy importante que son los medios de prueba en el nuevo Código Procesal Penal. Cuando ustedes vean por conveniente para fines de dar inicio a la presente. Bien, doctor, muchas gracias por esas palabras. Bien, antes de dar inicio, estimados participantes, voy a hablar un poco respecto de las 4 reglas que son importantes para dar por aperturado este diplomado especializado en técnicas de litigación oral. Y también voy a hablar respecto a la reseña histórica del ponente del día de hoy. Bien, estimados participantes, respecto a las reglas que ustedes deben seguir, es que de inicio a fin de la exposición que va a estar a cargo de nuestro ponente, ustedes deben mandar total silencio. Y a mitad de la exposición podrían estar ustedes realizando sus preguntas, no necesariamente esperando a la parte final, sino que ustedes van a poder dejar sus comentarios dentro de la caja de comentarios que tenemos en la plataforma Zoom, donde ustedes van a poder preguntarle a nuestro docente sus inquietudes y todas aquellas preguntas que ustedes quieren que nuestro ponente pueda resolverlas en este presente diplomado. De igual forma, estimados participantes, los quiero invitar a ustedes también a que al finalizar la exposición que va a realizar el doctor Eber Omar López Suxo, ustedes al finalizar la exposición puedan apretar el botón que se encuentra en la parte de abajo, levantando la manito, y yo personalmente les voy a conceder el uso de la palabra para que ustedes puedan realizar estas cuestiones, estas preguntas al doctor y él pueda resolver cada una de las interrogantes que ustedes planteen el día de hoy dentro del presente diplomado. Bien, dicho esto, estimados participantes, voy a hablar un poco de la reseña de nuestro ponente del día de hoy. El doctor Eber Omar López Suxo es abogado por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Es abogado litigante, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. El doctor cuenta con el grado de maestro y doctor en Derecho por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. El doctor se ha desempeñado como defensor público en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJUS, en Madre de Dios y también en Huánuco. Ha sido procurador delegado del Gobierno Regional de Madre de Dios y ha sido secretario judicial, ha sido relator de la Sala Mixta también de Tambopata, ha sido también secretario judicial de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Se ha desempeñado como especialista judicial de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Ha sido también encargado de la administración del módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. De igual forma, estimados participantes, el doctor ha sido especialista judicial del Juzgado Mixto de Iberia de Tahuamano. Y no sin antes mencionar
que el doctor ha sido procurador delegado del gobierno regional de Madre de Dios y ha sido defensor público, lo vuelvo a recalcar, en Madre de Dios y también en Huánuco por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además de ello, también el doctor ha ejercido la defensa técnica de casos emblemáticos y muy sonados dentro de la región de Madre de Dios. Casos que han tenido mucha trascendencia, en las que ha demostrado su experiencia a lo largo de su trayectoria. Estamos hablando de la defensa de casos emblemáticos que ustedes han podido conocer a lo largo, ¿no?, del estudio que ustedes van realizando, ¿no? Ya que tenemos en la presente plataforma estudiantes, tenemos profesionales también, y para nosotros es un honor poder contar el día de hoy con la participación del doctor Ever Omar López Succio, quien el día de hoy nos va a hablar respecto de los medios de prueba en el nuevo Código Procesal Penal, para lo cual nosotros vamos a proceder en este acto a compartir las diapositivas para que nuestro ponente pueda desarrollar la exposición. Muchas gracias. Procederemos a compartir las presentes exposiciones y las diapositivas que se nos han encargado. Gracias. Bueno, señores, gracias por la atención prestada. Es cierto que efectivamente hubo un apagón, pero estamos ya acá. Bueno, la tarea que nos han encomendado en esta sesión del día de hoy son 5 temas muy importantes. Uno, para empezar, son preceptos generales de la prueba en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es el objeto y la valoración de la prueba? Como segundo tema. Tercer tema, la prueba de confesión, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental y otros medios de prueba que establecen el nuevo Código Procesal Penal. También nos han encomendado como cuarto tema la prueba ilícita, la prueba prohibida, la irregular y de qué forma se pueden excluir las pruebas, dichos medios de prueba, ¿no?, en el nuevo Código Procesal Penal. 5 temas muy importantes. Entonces, empecemos con la segunda diapositiva, donde hablemos de los preceptos generales de la prueba. Entiéndase que este Código Procesal Penal está por el Decreto Legislativo 957, que es del 29 de julio del año 2004, pero nuestro distrito judicial aproximadamente tiene vigencia 12 años, 13 años aproximadamente. Entonces no podemos decir que es tan nuevo. Entonces, ahora, ¿cuáles son los preceptos generales de la prueba en el nuevo Código Procesal Penal? A partir del artículo 155 en adelante, ¿cuáles son las reglas que establece, ¿no?, para su juicio de admisión? Ahí está el artículo 155, numeral 2, numeral 3 y numeral 4, que establecen los preceptos generales de la prueba. Nos indica en su numeral 1 que la actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este código. En el numeral 2, parte importante, nos establece que las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Bajo ese principio, por así decirlo, preceptos generales, también existe un principio que es la libertad de la prueba. Entonces, ¿dónde encontramos eso de la libertad de la prueba? Encontramos en el artículo 157, numeral 1, dice: los hechos objetos de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Eso es bajo un principio de libertad de la prueba. Ahora, una prueba lógicamente necesita su pertinencia. Entonces, la pertinencia lo ubicamos en el artículo 152.2, donde establece que efectivamente se admiten aquellas que en realidad las ofrezca el Ministerio Público, las partes, ¿no? Y esa admisión la controla ¿quién? La controla el magistrado, ¿no? Entonces, primero una pertinencia y luego necesitamos una conducencia.
tiene que ser conducente el medio de prueba. Entonces, ¿dónde encontramos que sea conducente el medio de prueba? La norma procesal establece en el artículo 352, vamos a hacer hoy día lectura de nuestro código 352, que indica lo siguiente. Numeral 5, letra B. Que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En el caso se dispondrá solo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el juicio. El pedido de actuación de un testimonio o la práctica de un peritaje, específicamente el punto que será materia de interrogatorio o el problema que requiere explicación especializada, así como el domicilio de los mismos, la resolución que se dicte no es recurrible. Entonces, hay un escenario también de lo que viene a ser una conducencia. Ahora, necesitamos otro insumo más, que sea útil. Entonces, la utilidad también de igual modo lo establece el artículo 155, numeral 2, concordante con el artículo 352, numeral 5, letra B. ¿Qué más se necesita para fines de que pueda un medio de prueba ser sometido, ser admitido para fines de que sea valorado por los jueces de juzgamiento? Porque ellos son los que van a decidir en función a ello. Una necesidad. ¿Es necesario o no es necesario un medio de prueba de acuerdo al caso que amerite la actuación? Lógicamente, ¿dónde está amparado eso? Vamos al título preliminar. Eso estaba establecido en el artículo 2.1 del título preliminar, donde indica que para el hecho de la necesidad, dice, toda persona imputada en la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, todos los medios de prueba pueden ser necesarios, pero si no vulnera dicho precepto, entonces no tendría esa necesidad de medio de prueba. Necesitamos también que esa prueba sea lícito. Entonces, lógicamente, la licitud es controlada también por el título preliminar, el artículo número 8, donde establece básicamente la legitimidad de la prueba, ¿no? Nos indica en su numeral 2, carece de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Una prueba, lógicamente, tiene que tener pertinencia, conducencia, utilidad, necesidad y licitud. Esos son aspectos generales que básicamente engloban un escenario de preceptos generales de la prueba en nuestro nuevo Código Procesal Penal. Ahora, ¿qué sucede si efectivamente no es pertinente? A veces un medio de prueba no es conducente, a veces no es útil. Y a veces las pruebas son ilícitas, son actuadas de manera ilícita. Entonces esas pruebas lógicamente van a ser inadmitidas o rechazadas a través de un mecanismo de defensa, que más adelante vamos a desarrollar. Continuemos con la siguiente diapositiva. A ver, ¿cuáles son las reglas de valoración de la prueba? Hay 9, he encontrado varios conceptos de varios autores, pero he clasificado solo 9. En este sistema, bueno, Código Procesal Penal, vamos a llamarlo porque ya no es tan nuevo en nuestro distrito judicial y peor en Callao, son conjunto de normas y específicas que buscan garantizar el estándar de suficiencia probatoria compatible al derecho de presunción de inocencia. Es decir, significa de que tiene que haber medios de prueba que en realidad, para un caso en concreto, al juzgador le cause convicción de que efectivamente el sujeto que está llevado a juicio, efectivamente las pruebas que han sido actuadas en juicio, sometidos a contrainterrogatorio e interrogatorio, entonces vulneran su presunción de inocencia, ¿sí o no? Si es afirmativa, lógicamente que esa prueba ha tenido que ser útil, necesaria, pertinente y conducente y no ha sido una prueba ilícita. Entonces, siendo así, consideramos de que efectivamente es una de las reglas. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Ya, la primera regla, lógicamente, lo establece el artículo 393, número 1, dice, solo pueden ser objeto de valoración de prueba aquellas que han sido legítimamente incorporadas a un juicio oral. Entiéndase que
en este sistema procesal penal existe una etapa preliminar, una etapa de la investigación preparatoria, una etapa intermedia y la etapa estelar, que es el juicio oral. ¿Cuándo se incorporan los medios de prueba? Lógicamente, en la etapa intermedia es donde el Ministerio Público ofrece sus medios de prueba, tanto testimoniales, periciales, documentales y entre otros medios de prueba. También, al correrse de traslado, el abogado, los abogados de los acusados, lógicamente tienen 10 días para fines de poder absolver la acusación y en dicho plazo también ofrecer sus medios de prueba, sea periciales, testimoniales, documentales. Entonces, el juez en la etapa intermedia es donde admite o inadmite los medios de prueba que son ofrecidos por las partes procesales, tanto la fiscalía o el actor civil en este caso, y los abogados que han ofrecido por parte de sus patrocinados. Entonces, esas pruebas que son admitidas legítimamente por el juez de garantías en la etapa intermedia, esos son los medios de prueba que pasan a juicio. Entonces, por eso dice, solo pueden ser objeto de evaluación las pruebas incorporadas legítimamente en un juicio oral. Entiéndase bajo esa línea. Siguiente diapositiva. La segunda regla dice, no pueden ser valoradas las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales, como hace rato refería. Sucede muchas veces en la práctica, ya estamos en este distrito judicial más de 10, 12 años con este Código Procesal Penal, que hay jueces de que a la luz que ven que efectivamente, por ejemplo, un reconocimiento fotográfico donde a una persona X de sexo femenino, características de dicha persona dicen es de tez blanca, cabello lacio, edad 24 años, pero resulta que las demás fotografías que deben ser semejantes a ella es, por ejemplo, la primera fotografía de comparación es una persona de 45 años de edad, con rulos. La tercera fotografía es una joven de 18 años, con cabello corto. La tercera fotografía es una anciana de 60 años, con trenzas, vamos a ponerlo así. Y la defensa lo cuestiona en la etapa intermedia, pero lo rechaza el juez de la etapa intermedia. Dice, no, está bien, váyanse a juicio, ya lo van a ver. En otras palabras, se limpia la mano, vamos a decirlo así criollamente en el argot jurídico. Váyanse a juicio, ya verá el juez de juzgamiento si te absuelve o te condena, pero yo lo voy a aceptar. Muy bien. Entonces, la tarea de la defensa, entiéndase eso desde ese punto de vista, de que lo que hace es que cuando se dé lectura a esa documental en juicio oral, lógicamente habrá que poner énfasis a este tema, de que no puede el juez de juzgamiento valorar, porque esas pruebas han sido indebidamente actuada a razón de que vulnera manifiestamente lo que es el artículo 188 y siguientes de las reglas de reconocimiento. Porque básicamente dice, oye, tiene que ser aspectos semejantes y es algo diferente. Otra situación particular también en esa línea es, por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos un reconocimiento de cosas? Resulta que hay que reconocer a un animal, a un can, pero resulta que la fiscalía no lo hace conforme corresponde. El artículo 189, que es el reconocimiento de objetos, de cosas, y que deben seguir las reglas del artículo 188, si mal no me equivoco. Resulta que en ese reconocimiento solo hay un perro por reconocer, y va a la gravía y dice, este es el perro, y ese reconocimiento pretenden pasar a juicio. ¿Cuál es el rol del abogado? Entonces, lógicamente, cuestionar. ¿Y qué pasa si lo admiten y se somete a juicio? Entonces, decir, oye, señores jueces, ustedes no pueden valorar, porque esta ha sido obtenida
indirectamente con, con violación de los derechos fundamentales. En este caso, el debido proceso, porque hay un procedimiento que se debe respetar, ¿no? Es una segunda regla. Una tercera regla es, para la valoración de la prueba, el juez procederá a examinarlas individual y luego conjuntamente con los demás. En esta experiencia que este servidor he tenido en este distrito judicial y en otros distritos judiciales, es la siguiente. Es cierto de que el artículo 393 indica eso, pero en la práctica es poco concreta. He analizado muchas sentencias de las cuales he estado disconforme con ellas, y resulta que también que la sala lo confirma en esa línea, ¿no? Ahí los jueces dicen bien claro, señores jueces, ustedes tienen que analizar los medios de prueba que han sido ofrecidos por la Fiscalía de manera individual y luego de manera conjunta. Pero ¿qué pasa en la realidad? Hacen algo genérico, se refieren a algo de manera general, ni siquiera de manera individual, no hacen una valoración conjunta, pero ya, estás condenado a 10 años o 15 años de pena privativa de libertad. Muy bien, entonces impugnamos, pedimos la nulidad porque no se ha respetado el 393.2, porque no se ha hecho una valoración individual y mucho menos conjunta. ¿Qué sucede? Se supone que el órgano superior también es un órgano que en realidad tiene más, por así decirlo, más capacidad intelectual, vamos a denominarlo así, por la experiencia, por algo son jueces superiores, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Pero sin embargo no hacen oídos, vamos a decirlo como la dama de la justicia, los ojos cerrados, ¿no? Y te lo confirman la sentencia. Justiciable, 10 años de cárcel, tenemos que ir en casación. Entonces, a veces no se respeta esta tercera regla, no lo ejercen, no lo practican. Quizás sea por la carga procesal, quizás sea por la inexperiencia de los magistrados. Muchos aspectos pueden ocurrir, pero lógicamente dentro de la práctica judicial, del respetar esta valoración de manera individual y luego conjunta, no he visto poco, he visto poco. Ahora, una cuarta regla que he podido compilar es, dice que los jueces expondrán los resultados obtenidos y los criterios adoptados. El artículo 158, numeral 1. Dice que deben los jueces observar la regla de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Y expondrán los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Muy bien. Luego de analizar de manera individual y conjunta, es el siguiente paso para fines de que los jueces puedan decidir si una persona es inocente o es condenada. Dentro del ejercicio de esta mi carrera, he podido advertir de que un copia y pega, vamos a decirlo así, de algunas jurisprudencias, de algunos autores, pero no hay un claro cumplimiento, por así decirlo, del artículo 158 número 2. No he podido ver de las sentencias que, bueno, lamentablemente hemos tenido que impugnar, ¿no? Un escenario de que se hayan ejercido las reglas de la lógica, de la ciencia y las máximas de la experiencia. Una máxima de la experiencia que los puedo comentar. He tenido un caso de materia ambiental, donde había una fotografía de un señor que estaba a la orilla del río, sentado. Y al señor lo condenaron a, si me no equivoco, 8 años de pena privativa de libertad efectiva. Y dentro de sus máximas de la experiencia indicaba para justificar la pena, y era la única prueba que había, decía, como máxima de la experiencia, no es creíble la versión del acusado de que solo estaba sentado ahí y que como ella ejercían minería, entonces no, este era minero, dice. Entonces, por tanto, te condeno. Esa era la lógica. Esa era su máximas de la experiencia.
Dentro de ese criterio, lógicamente, no guarda coherencia ni el razonamiento para fines de concluir de que efectivamente si una persona está sentada en las orillas del río y es la única prueba que hay, y dice, por mis máximas de la experiencia, es mi máxima de la experiencia, no dice, según las máximas de la experiencia, es mi máxima de la experiencia. Entonces, como estaba sentado ahí, no, tú también eras minero y estabas haciendo la actividad ilícita de minería. No había otros medios de prueba, pero condenado con esa máxima de la experiencia, ¿no? Y como quinto eh, numeral, dice, la sentencia debe contener las motivaciones sobre la elaboración de las pruebas que sustenten los hechos y circunstancias que se dan por probados o improbadas como indicación del razonamiento que justifican. Efectivamente, la 394.3 indica eso. Dentro de la experiencia, sí, efectivamente, el juez se van de frente, no hay un razonamiento, no hay una valoración individual ni conjunta, sino se van de frente ahí al numeral 5. Dice, está aprobado esto, está aprobado aquello, está aprobado aquello, por tanto te condeno. Esa es la sentencia en la mayoría de las que he tenido experiencia, tenerlas a la vista e impugnarlas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El sexto, como le decía, eran 9 las que he podido compilar. Dice, en la valoración de la prueba, el juez debe respetar las reglas de la sana crítica, principios de la lógica y la ciencia y las máximas de la experiencia, 158.1 y 393.2. Muy bien. Efectivamente es uno de los presupuestos. Dentro de esta práctica de este distrito judicial, poco se ha visto, poco he podido ver. El artículo 160, numeral 7, establece las condiciones de evaluación de la confesión del acusado. Lógicamente eso sí se ha podido ver, lógicamente que en un escenario de cuando ya es sometido a una conclusión anticipada, lógicamente te hacen un descuento, pero el artículo 160 es otro escenario muy distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando en la etapa de la investigación preliminar, en este caso el investigado acepta los cargos atribuidos de alguna manera en su totalidad, pero sin embargo el Ministerio Público no lo toma en cuenta, lo formaliza, investigación preparatoria, control de acusación y juicio oral. Lógicamente, su abogado defensor, al ver que efectivamente los medios de prueba que van encima de su patrocinado van a merecer una condena, entonces lógicamente tendrá que someterse a una conclusión anticipada y también tendrá que alegar, oye, señores jueces, mi patrocinado ha sido confeso desde un inicio y quiero que se le agregue ese beneficio más, ¿no? Entonces, lógicamente que podrá conseguir una pena suspendida, inclusive hasta una conversión a servicios comunitarios, ¿no? A ver, también nos indica como numeral 8, el artículo 158.3, dice las condiciones de evaluación de pruebas por indicios. En un juicio oral, te condenan por pruebas o te pueden condenar por indicios. La fiscalía va, lógicamente, dice, señores jueces, con estas 10 pruebas voy a convencerlos a ustedes en este juicio de que Carlos efectivamente es responsable y solicito tantos años de pena. Y el juez debe resolver en función de eso. Pero ¿qué pasa si hay una acusación? Dice, señores jueces, tengo 4 indicios, con eso voy a demostrar que efectivamente merece una condena a Carlos. Muy bien, entonces en sintonía de eso deberá de resolver los jueces. Pero ¿qué pasa? Y esto se ha visto mucho ahí en la práctica. La fiscalía va por medios de prueba admitidos y dice el colegiado o unipersonal, no hay pruebas acá, pero hay indicios, así que te condeno. O sea, lógicamente tendrás que impugnar dicha decisión porque, oye, la fiscalía vino con pruebas y tú me estás resolviendo con indicios, estás vulnerando el principio de congruencia e identidad, ¿no? Entonces, a veces, pocos magistrados, dentro de mi experiencia, he visto quizás, en honor a la verdad, que unas 6 o 7 sentencias que han resuelto de esa manera, ¿no? Lógicamente hemos sido impugnados y la sala los ha revocado y ha declarado la nulidad para fines de llevar a otro juicio, ¿no? El numeral 9 dice en cuanto a la evaluación de los testigos de referencia, arrepentidos, colaboración y situaciones análogas que exige la corroboración extrínseca, ¿no?
En este caso de efectivamente, este es un nuevo escenario que trae este sistema, ¿no? De los colaboradores eficaces que muchas veces se ha visto en la justicia nacional, ¿no? Por justicia TV, que colaboradores que efectivamente han dado información y al final, lógicamente, han tenido una pena suspendida o inclusive no han sido pasibles de sufrir prisión preventiva, ¿no? Siguiente diapositiva. Muy bien. La prueba de la confesión. Indicabas líneas atrás de que efectivamente hay un escenario de confesión. Lógicamente la confesión funciona siempre y cuando una persona responsable acepte los cargos que en realidad están encima de uno, ¿no? Entonces, el artículo 160 dice el valor de la confesión. Dice la confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su contra. Es decir, oye, Carlos, te estoy acusando por la muerte de fulano de tal, ¿aceptas? Sí, acepto, aceptar. Efectivamente, yo le he matado, tal, las circunstancias, así, así, así ha pasado. Muy bien. ¿Bastará eso? ¿Será suficiente eso? Lógicamente no será suficiente eso, ¿no? Porque lógicamente tiene que haber el cuerpo de la víctima y de repente algún escenario, un elemento más que acredite que efectivamente la responsabilidad. No basta solo con la confesión, ¿no? No basta solo con la confesión. Y esa confesión, ¿dónde puede ser necesariamente prestada? Debe ser necesariamente prestada. Oye, si yo voy y digo al policía, oye, ¿sabe que yo soy confeso, yo he matado a fulanita? No, no basta, ¿no? Entonces, tiene que ser prestada ante un juez y ante un fiscal. Y con la presencia de su abogado defensor, como establece el numeral 2 en su letra C del artículo 160. Tiene que ser una confesión sincera y espontánea. Ahora, ese confeso, lógicamente, esta legislación te ofrece beneficios o no te ofrece beneficios. Te ofrece beneficios, lógicamente. Y eso lo indica el artículo 161, dice efectos de la confesión sincera. El juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal. Imagínate que has cometido homicidio simple, si mal no me equivoco es la pena 5 años, la tercera parte será que te condenen a 3 años, y, no, a ver, 5, un año y medio te tendrán que descontar. Entonces, si te sometes a una terminación, pues, lógicamente vas a conseguir una pena por debajo de los 2 años de pena privativa de libertad. ¿No? Entonces, eso. Ahora, en el tema de flagrancia, ¿habrá confesión en los temas de flagrancia? Lógicamente que no hay confesión. Aunque hay una literatura por ahí que dice que sí es pasible de una confesión, porque yo he brindado información, que esto, que aquello. Pasible, pero no es de recibo, ¿no? Porque la ley dice ahí, cuando es de flagrancia, es imposible que te pueda ayudar a este beneficio de recortarte la pena, ¿no? Porque no estás dentro de ese supuesto, ¿no? Y cuando eres reincidente habitual, peor, no estás bajo esa línea. Siguiente diapositiva. Muy bien. Confesión, ahora pasamos a la prueba testimonial. Muy bien. La prueba testimonial, lógicamente, la debe rendir una persona que está hábil para efectos de poder brindar información bajo un escenario que en beneficie, sea para la fiscalía, sea para el actor civil, sea para la parte acusada, ¿no? Entonces, nos habla el artículo 162 de la capacidad para rendir el testimonio. Dice, toda persona es, dice, en principio, hábil para prestar testimonio. Muy bien. ¿Y qué pasa si es un menor de edad? Bueno, el menor de edad sí puede declarar, pero con su representación de sus señores padres, ¿no? Si para la elaboración de testimonio es necesario verificar la idoneidad física o psíquica del testimonio, se realizan las indagaciones necesarias y en especial la realización de las pericias que correspondan. ¿Qué pasa si el testimonio no es idóneo? Eh, de repente el testigo o testiga tiene alguna enfermedad mental, entonces lógicamente dicho testigo no va a poder dar información alguna. Pero ¿qué pasa si efectivamente
esa persona, vamos a llamarlo así, que especial, tiene una información valiosa. Entonces, habrá que previamente que pase por los peritajes correspondientes a ver si la información que va a dar va a ser de calidad o no. Entonces, si dice que calidad, lógicamente tendrá que recibirse, ¿no? Entonces, también esos testigos tienen alguna obligación, lógicamente que sí. Entonces, eso lo establece el artículo 163, dice, toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes. Lógicamente, cuando una persona es citada, ahora el medio más rápido es por WhatsApp o si no por el Facebook, te ubican de manera inmediata, te dicen de tal hora es la citación, entonces lógicamente tendrá que concurrir al ambiente o la fiscalía o juzgado donde es convocado, ¿no? Para fines de rendir su declaración respecto al hecho que es materia de investigación en el caso en concreto, ¿no? Dice también, el testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal, ¿no? Lógicamente, sucede muchas veces en las investigaciones preliminares, le citan de testigo a X persona, a varias personas, y resulta que cuando ya te bueno, te citaron como testigo, pero luego te dio una disposición de formalización donde dice, oye, te estoy formalizando la investigación. ¿Qué pasó? Pero si solo era testigo. Entonces, de repente, dentro de la investigación ha surgido que efectivamente, ¿no? Eh, eras testigo efectivamente, pero ha surgido otros insumos donde en realidad dan cuenta de que, oye, sí, tú has participado en el hecho ilícito, por eso es que te estoy formalizando. ¿Es posible? Sí, lógicamente que sí, es posible. Muy bien. Entonces, ahora, luego de la citación, ese testigo se le puede obligar a venir, se le puede traer bajo grado de fuerza. Entonces, lógicamente, esto también lo regula el artículo 164, conducción, citación y conducción conclusiva, ¿no? La citación del testigo, dice, se efectuará de conformidad al artículo 129 cuando se trata de funcionarios públicos dependientes, superior jerárquico. El 2, el testigo también podrá presentarse espontáneamente, lo que se hará constar. Si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer compulsivamente por la fuerza. Vamos a hablar sobre este punto. Dentro de la práctica, efectivamente, la Fiscalía cita a los testigos que ve por conveniente para fines de darle fuerza a su investigación. Pero, sin embargo, primera citación no concurre, segunda citación no concurre, tercera citación tampoco concurre. Oye, pero la ley te dice, oye, la primera no viene, oye, tú tienes que traerlo compulsivamente bajo la fuerza pública, o sea, la policía, y que lo traiga. Pero dentro de la práctica que yo tengo, no se materializa eso, ¿no? No veo que la fiscalía diga, ya, bueno, curso de la policía, tráemelo de manera inmediata para que venga a declarar. Pero no se ejerce, no se practica. Siguiente diapositiva. Bueno, también el artículo 165 nos habla de que quienes pueden abstenerse a rendir testimonio, ¿no? En este caso hablamos del cónyuge, también nos indica de que por un escenario de secretos profesionales no podrían abstenerse, no podía declarar de repente el cura o el padre, ¿no? Como que se denomina, ¿no? Por un escenario de secreto profesional, así como indica el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 165. En el 166 nos indica cuál es el contenido de la declaración, ¿no? Nos dice la declaración del testigo versará, dice, sobre lo recibido en relación a los hechos objeto de prueba. Lógicamente, al momento de declarar, el testigo brindará información importante respecto a lo que sabe del hecho en concreto que pretenda acreditar el Ministerio Público, ¿no? O en este caso puede ser la defensa, ¿no? Lleva a su testigo y brindará la información que vea por conveniente para fines de su teoría del caso que va a sostener más adelante, ¿no? También hay testimonios de otros dignatarios, ¿no? El presidente de la República, como dice el numeral 1, presidente del Consejo de Ministros, magistrado del Tribunal Constitucional, vocales de la Corte Suprema, entre otros, ¿no? Siguiente diapositiva. Muy bien. Ya habiendo terminado dos
dos escenarios, vamos por un escenario de la prueba pericial. Esto está regulado en el artículo 172, cuando es procedente una prueba pericial. Indica el numeral 1, la pericia procede siempre que, dice, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiere conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. En el 2 nos indica, se podrá ordenar una pericia cuando corresponde aplicar el artículo 15 del Código Penal. Esta se pronunciará sobre las pautas culturales del referido imputado, para fines de un escenario de inimputabilidad, ¿no? No regirán las reglas de la prueba pericial para quienes declaren sobre hechos y circunstancias que conoció espontáneamente, aunque utilice para informar las aptitudes especiales que poseen una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial. Muy bien. Dentro de cada caso en particular, lógicamente, se requiere una prueba pericial. En un escenario de delito de abuso sexual, lógicamente necesitan una pericia que determine que efectivamente ha existido abuso sexual. En un escenario de lesiones leves o lesiones graves, lógicamente necesitan una pericia que determine que efectivamente tiene lesiones leves o tiene lesiones graves. Con un producto de accidente de tránsito que efectivamente determine las lesiones, o un ITP donde ha sucedido el accidente. En una pericia en un delito de tenencia ilegal de arma, entonces también se necesitará una pericia que determine que efectivamente que el arma o las municiones son útiles, porque si no son útiles, lógicamente que no se podría considerar como un hecho ilícito, ¿no? O en su defecto, cuando se requiere homologar algún video que efectivamente las personas que aparecen en el video, que son ofrecidos como medios de prueba, corresponden a la persona A. Entonces, tendrá que existir una pericia de antropométrica, se denomina esa pericia, ¿no? O de repente cuando ha habido un escenario de falsificación de documentos, se requerirá lógicamente una pericia de peritaje grafotécnico, ¿no? Siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Quién puede nombrar al perito? Son dos personas nada más las que pueden nombrar, el juez y el fiscal. Son las únicas personas. Pero ahora, ¿qué pasa si... Siguiente diapositiva. ¿Qué pasa si, si yo como abogado deseo ofrecer una, una prueba de un peritaje de parte? ¿Será posible? ¿Será posible una prueba, un peritaje de parte? ¿Mm? Siguiente diapositiva. ¿Será posible que la defensa pueda hacer un peritaje de parte? Lógicamente que sí. En la mayoría de los casos de delitos de abuso sexual, la única forma de contrarrestar o luchar, vamos a decirlo así, jurídicamente en juicio, frente a los peritajes de la fiscalía, cuestionar su peritaje de indemnidad sexual y el peritaje psicológico, lógicamente, es con dos peritos de parte. Que nombres tu perito ginecólogo de parte, que acredite que efectivamente lo que dice el médico de la fiscalía dice que es abuso sexual, según el desgarro que ha habido por conveniente, tu perito dirá en juicio, oye, no, esas lesiones no son producto de la introducción de un pene, sino es, digamos, de algún otro objeto. Entonces, habrá que cuestionar eso. En un escenario de la credibilidad del testimonio, entonces la fiscalía viene con su psicólogo que dirá efectivamente está afectada la menor y por el abuso sexual. Entonces, pero el perito de parte dirá, el psicólogo, no, no se le puede creer a la señorita agraviada a razón de que dice diferentes versiones, no tiene coherencia, no es sólido y tiene tendencias a mentir.
Entonces, la única forma de poder llegar a un escenario de duda a los jueces será esa. Entonces, el artículo 177 te da las reglas, 78 y siguientes, para fines de cómo poder ofrecerlas, perito de parte. Entonces, es un escenario muy importante, eh, pero a veces por temas económicos no lo hacen. Por ejemplo, un caso reciente que he tenido, la fiscalía le atribuyó a mi patrocinado que habría abusado sexualmente de una menor de 10 años, pero nuestro perito de parte le hizo la pericia, le ha medido el miembro viril de mi patrocinado y según a su experiencia indica que las lesiones que tiene en la cavidad vaginal es imposible que haya sido objeto de la introducción del pene de mi patrocinado, a razón de que si él lo hubiera hecho, lógicamente la menor hubiera muerto desangrada. Entonces, ha sido un escenario de discusión y para fines de que pueda concluir el colegiado, ¿no? Entonces, es la única forma de poder luchar en juicio, ¿no? Por temas económicos hay muchas familias que, por no contar con un tema económico para poder contratar un perito de parte, lógicamente también están, por así decirlo, injustamente privados de su libertad penal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, muy bien. Pruebas documentales. Consideramos de que no habría mayor eh, información en este punto. Entonces, dice el artículo 184 cuáles son las pruebas documentales que en realidad podrían incorporarse al proceso, ¿no? Y que estas sirven como medios de prueba. Estas deben, quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, dice, exhibirlo, a permitir su conocimiento, salvo dispensa, prohibición legal o necesaria previa orden judicial. El fiscal durante la etapa de la investigación preparatoria podrá solicitar directamente al tenedor el documento de su presentación, exhibición voluntaria y en caso de negativa solicitará al juez su orden de incautación correspondiente. Los documentos que contengan las declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados como, en este caso, en modo alguno, ¿no? Salvo que constituyan un cuerpo del delito o provengan del imputado. Entonces, la única forma de poder incorporar medios de prueba a un proceso, lógicamente, tiene que estar dentro de la carpeta fiscal. Ha habido experiencias de que, por ejemplo, te vas a la etapa intermedia y resulta que tienes 10 días para ofrecer medios de prueba. Sin embargo, el abogado las ofrece, los medios de prueba que vea por conveniente, dentro de ellos varios documentos, y el juez le pregunta, ¿estos documentos están en la carpeta fiscal? ¿Han sido ingresados a la carpeta fiscal para que yo te pueda admitir? Y le responde, no, no los he ofrecido. Ah, bueno, entonces no te voy a admitir porque no ha sido incorporado al proceso. Entonces, la regla es de que efectivamente cualquier documento tiene que estar incorporado dentro de la carpeta fiscal. Ahora hay una discusión de que diga si efectivamente a nadie se le puede privar el derecho de defensa, que primero tiene que respetarse la presunción de inocencia. Lógicamente que sí, efectivamente hay algunas casaciones que refieren eso. Pero la regla es de que efectivamente que todo el medio de prueba debe estar incorporado dentro del proceso. Y el proceso, ¿quién lo lleva? El director de la investigación, ¿quién es la fiscalía? Y la fiscalía lo materializa dentro de la carpeta fiscal. Si no hay esos elementos de convicción que los pretende introducir para fines de ser admitidos y ser actuados en juicio oral, entonces lógicamente el juez de garantías las va a inadmitir, ¿no? Bueno, el artículo 185 nos habla de las clases de documentos, dice. Los documentos, los manuscritos, impresos, fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registros de sucesos, imágenes, voces y otros similares. Esos son los documentos que nuestros legisladores nos han dado carta abierta para fines de que sean incorporados al juicio, ¿no? Siguiente diapositiva.
Muy bien. Eh, otros medios de prueba existen, por ejemplo, un reconocimiento. En este caso, hablamos, un segundito. Hablamos de un escenario de un reconocimiento de documento. En particular, esto lo refiere al artículo 186, dice, cuando sea necesario, se ordenará el reconocimiento del documento por su autor o por cualquiera que resulte identificado según su voz, imagen, huella o señal otro medio, así como aquel que efectúa el registro. Podrán ser llamados a reconocer personas distintas en calidad de testigos si si están en condiciones de hacerlo, ¿no? También podrán acudir a la prueba pericial cuando correspondan establecer la autenticidad de los documentos. También el artículo 187 nos habla de la traducción, transcripción y visualización de documentos, ¿no? Esto generalmente se realiza cuando ya de repente hay documentos que están en otro idioma, ¿no? Entonces lógicamente van a tener que ser traducidos por un perito oficial del Ministerio Público, ¿no? También un perito que la defensa pueda proponer, ¿no? Entonces, transcripción, lógicamente, hay en un escenario de repente de algunos videos o audios que también tanto la fiscalía, su perito y el perito de parte también podrán transcribir, ¿no? Visualización de documentos es para fines de que puedan de alguna manera extraer la información de repente en un USB, que hay varios documentos. Esto sucede usualmente cuando hay una intervención, un domicilio en una oficina, incautan CPUs, USB, celulares, ¿no? Entonces, ahí es donde se ejerce esta visualización de documentos. Y el artículo 188 nos dice requerimiento del informe. Eh, Dice, el juez o el fiscal durante la investigación preparatoria podrá requerir informes sobre datos que contengan los registros oficiales o privados, llevándose conforme a la ley. El incumplimiento de este requerimiento, el retardo de su producción, la falsedad o el informe o el ocultamiento de datos serán corregidos con multa, dice, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponde. Lógicamente, si el Ministerio Público requiere una información de alguna entidad, sea, por ejemplo, de algún municipio que requiera de repente las partidas de algunos menores de edad y estas no lo quiera, pretenda, no las proporciona dentro del término, pues lógicamente que le puede aplicar una multa correspondiente o de repente por ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad, ¿no? Siguiente diapositiva. Muy bien. Otros medios de prueba. El reconocimiento. El artículo 189 nos habla del reconocimiento de personas y el 190, otros reconocimientos. Y el 191, reconocimiento de cosas. Muy bien. Les decía yo de que, por ejemplo, cuando entró en vigencia este Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de otro departamento, para realizar este reconocimiento sucedía lo siguiente. Las reglas te dicen, primero te dice el artículo 189, número 1, dice, cuando fuese necesario individualizar a una persona, se ordenará su reconocimiento. Quien lo realiza, dice previamente, describirá a la persona aludida. Acto seguido se le pondrá a la vista junto con otras personas de aspectos exteriores semejantes. Vamos a detenernos ahí. Entonces, primero, hay una persona para reconocer, la víctima, sí, efectivamente, ya. Yo lo puedo reconocer, señor fiscal, quién ha sido la persona que me ha disparado. Muy bien. Ok, entonces, ya. Descríbeme cómo era. 1,70 m, cabello largo, tenía un lunar en la nariz y tenía bigotes. Edad, 30 años. Muy bien. Esa es la descripción previa. Y dice, oye, tú tienes que ponerlo, señor fiscal, con otros semejantes, ¿no? Ojo, no idénticos, lógicamente, ¿no? Pero de aspectos semejantes. Ahí recién vale tu prueba, por así decirlo, ¿no? Ahí se convierte en una prueba lícita, ¿no? Es una prueba lícita.
es útil, pertinente y conducente, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué sucede? Efectivamente, el señor está detenido y está ahí, tiene las características. Pero resulta que las 4 personas que lo traen para fines de identificar no tienen esas características. El otro es 1,50 m, es gordo, el otro no tiene bigotes, el otro no tiene cabellos. Entonces, lógicamente, esa diligencia va a decir la fiscalía, oye, yo tengo solo 48 horas, lógicamente, no, ya, señora, ¿cuál de ellas es? Ya, fulano de tal número 1. Efectivamente, es la persona que le disparó. Muy bien, reconocido. El abogado, sí, no hace mayor observación, no le interesa, ya, efectivamente, ya, él es. Y lo firman, y el diputado también lo firma. Muy bien, ahora, ¿cómo se puede cuestionar eso? ¿Cómo lo cuestionamos? La familia contratará lógicamente otro abogado, ¿no? Ya el señor está en el penal, ya le dieron prisión preventiva, entonces la familia contratará otro abogado y el letrado nuevo indagará mayor información, a ver qué ha pasado, por qué, en base a qué han sido, o cuáles son las razones, cuáles son las pruebas para que lo puedan ingresar al penal. Entonces, una de ellas ha sido un reconocimiento de persona en rueda y verifica que efectivamente otras personas que estaban juntos con él no eran de aspectos exteriores semejantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hará una tutela de derechos? ¿Pedirá a la fiscalía que por decoro lo excluya esa prueba? ¿Qué hacemos? Entonces, lógicamente, tendrá que, vía tutela, decir, oye, cuestionar que no se ha respetado el artículo 189, número 1. Entonces, el juez, al verificar, dirá, efectivamente, no se ha respetado. Pero la fiscalía dirá, oye, no, acá participó su abogado, ahí estaba su abogado, no ha dicho nada. Oye, pero no se ha respetado el 189. Y por tanto, no vale esta prueba, ¿no? Entonces, en épocas pasadas, cuando en el primer año o segundo año, cuando entraba en vigencia este nuevo Código Procesal Penal, en el distrito judicial, anteriormente decía, en otro distrito judicial, sucede algo anecdótico que iba a hacer un reconocimiento de persona a una dama que llevaba, si mal no me equivoco, creo que $20,000 en el cuerpo. Y hacen un reconocimiento y le ponen de aspectos semejantes a 4 varones. Y era la única dama. Entonces, lógicamente, más adelante se ha cuestionado eso y ha tenido que excluir, de hecho, prueba, ¿no? Muchas veces ha sucedido eso, ¿no? ¿No? Entonces, ahora, entonces, persona de escribir tiene que dar aspectos semejantes, primero una descripción previa, y luego tiene que haber aspectos semejantes las otras personas, tienen que estar, 2 presupuestos necesita. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si no se cumple? Lógicamente, esa prueba, dentro de la etapa intermedia, el juez de garantías no deberá de admitirla, ¿no? Entonces va a volver el juez de garantía, "Ah, no, esto yo no te voy a admitir. Aunque haya participado 100 abogados, no te voy a admitir porque no están respetadas las reglas del artículo 189, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el imputado no puede ser traído? Entonces, en este caso, utilizan fotografías de RENIEC, lógicamente, ¿no? Entonces la señora dirá pues, características, efectivamente, la cara, el rostro, ¿no? Cabello ondulado, ojos rechinados, nariz aguileña, ¿no? Tenía un lunar, entonces el fiscal hará imprimir otros aspectos semejantes eh, para fines de que reconozca, y la señora dirá, no, este es efectivamente, él es, ya, muy bien, pero resulta que las 4 fotografías adicionales no tienen ningún aspecto semejante a los que exige el artículo 189, ¿no? Porque la regla del numeral 2 es la que debe presidir es el numeral 1, ¿no? Entonces, también ese medio de prueba en la etapa intermedia deberá ser cuestionado, o si no, a través de una tutela de derechos, de acuerdo a la estrategia de cada letrado que vea por conveniente, ¿no? Dice que durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto del defensor. Bueno, en este caso tiene que estar lógicamente su abogado defensor o en su defecto el juez de la investigación preparatoria en caso de una prueba anticipada, ¿no? Mm, Pocas veces se ha utilizado eso como prueba anticipada en reconocimiento, ¿no? Pero lógicamente para fines de su validez tiene que estar ahí el
su abogado defensor, porque sin abogado defensor no tiene ningún efecto legal. Anteriormente, hace 2 años o 3 años, se hacía sin abogado defensor. A ver, voy a hacer una pausa, veo mensajes, a ver, vamos a ver. Dice, ya, me dice Berta, tengo una pequeña duda, si solo es posible de ser admitida las pruebas que han sido previamente admitidas a nivel del Ministerio Público, ¿qué mecanismos existen para la introducción de medios de prueba que no han sido introducidas a nivel de en sede fiscal, pero que se requiere ser actuados por ser medios de prueba relevantes para la absolución de un imputado? Ah, ya, muy bien. Es una pregunta muy interesante. Nuestra norma procesal indica, oye, si tú tienes nuevos medios de prueba y lógicamente ya estás en juicio oral, te dice, oye, dentro de la apertura del juicio oral, tienes una opción para poder decir, señor juez, señores jueces, quiero ofrecer este medio de prueba que recién he tomado conocimiento de acuerdo a las reglas del artículo 171 y siguientes, ¿no? O dos, puedes pedir también casi a la culminación del juicio oral, donde indica, oye, señor juez, levantas la manita y dices, quiero ofrecer una prueba de oficio, por favor, ¿no? Entonces, usualmente, generalmente no te admiten, ¿no? Entonces, pero la primera opción sí, lógicamente sí he visto en este distrito judicial que sí han admitido. Muy bien, continuemos. Entonces, respecto al reconocimiento de persona, necesitamos que la persona identificar puede ser de forma, el reconocimiento de persona en rueda o por fotografía. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa si hay varias personas que quieren reconocer a una sola persona? Entonces, tendrán que hacer cada reconocimiento de manera separada. Entonces, eso lo establece el numeral 4 del artículo 189. Dice, cuando varias personas reconocen a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son otros reconocimientos, no? Cuando se dispongan a reconocer, por ejemplo, voces, sonidos, que puedan ser objetos sensoriales, se observarán en lo aplicable a las disposiciones previstas en el artículo anterior, es decir, 189. Sin perjuicio de levantar el acta respectiva, se podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica, videográfica, los medios otros instrumentos o procedimientos. Muy bien. Por ejemplo, si la fiscalía o la defensa o el actor civil tuviera algún medio de prueba que sean voces o sonidos que de alguna manera acrediten la responsabilidad, en este caso del investigado, entonces lógicamente tendrán que utilizar este artículo 190, donde dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que se reconozca tal voz, porque en esa voz efectivamente el señor está diciendo, oye, está mandando una amenaza, le ha dicho que efectivamente que lo iba a matar, entonces con eso acredito que efectivamente es su voz. Ah, entonces, ¿cómo hacemos el reconocimiento? Ah, ya, muy bien. Entonces se tomarán las muestras de voz, entonces homologarán si efectivamente le corresponde o no le corresponde la voz, y de ahí a la víctima se le pondrá a ver otras voces de aspectos semejantes, a ver que reconozca cuál de esas voces es, ¿no? Entonces deberán de seguir las reglas del reconocimiento del artículo 189 en su número 1, ¿no? A eso se refiere. En el tema de reconocimiento de cosas, cuando son cosas deben ser objeto de reconocimiento, serán exhibidas en las mismas formas que los documentos. Antes de su reconocimiento se invitará a las personas que deben reconocer a quien lo describa, ¿no? Los demás que rijan analógicamente las reglas previstas en el artículo 189. En este caso en particular, como les comentaba en un inicio, ha habido un reconocimiento de un animalito, de un can. Entonces, eran dos personas que iban a reconocer, pero sin embargo, la regla te dice, oye, si vas a reconocer cosas, en este caso perro, la regla te dice al 189, te deberás de poner al perrito y deberás poner otros perritos más de aspectos semejantes. Pero sin embargo, ¿qué pasa si solo lo haces y la señora, dos señoras y dicen, ese es el perrito? ¿Tendrá algún efecto legal dicha acta? Pese a que su abogado firmó, lógicamente que no, porque se ha vulnerado lo establecido en el artículo 189, numeral 1 y 191, numeral 1 y 2 del Código Procesal Penal. Lógicamente, el juez de acuerdo al estadio que corresponda, por ejemplo, si es en la etapa intermedia, cuestionarás con una tutela de derechos, pero ¿qué pasa si la defensa te corrió un traslado y veces observas? Lógicamente tendrás que oponerte a dicha medida de prueba para que sea inadmitido. Y el juez de garantías observará que efectivamente no se cumple con la formalidad prevista y por tanto no deberá de ser admitido dicho medio de prueba. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, otros medios de prueba son la inspección judicial, el reconocimiento y el levantamiento de cadáver, como establece la norma procesal penal. Siguiente diapositiva. Muy bien, ahora hablemos de lo que es un escenario muy candente. Hablábamos hace rato de que los medios de prueba, las pruebas conducentes, útiles, pertinentes, también tienen que ser lícitas, ¿no? ¿Y qué pasa si son ilícitas? ¿Qué pasa si es irregular? Entonces, dice la prueba ilícita o prohibida. ¿Qué es? La prueba ilícita es aquella obtenida o practicada con infracción de derechos fundamentales, restricto cuyo fundamento se encuentra en el derecho de usar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Ahora, nuestra norma procesal penal establece en el artículo 8, título preliminar numeral 2, indica que lo siguiente: carece de efecto legal las pruebas obtenidas directas o indirectamente con violación del contenido esencial de derechos fundamentales de la persona. ¿Qué pasa si el reconocimiento de persona, en este caso, por ejemplo, de la señora, que le pusieron a su lado 4 varones, ese reconocimiento valdrá? Lógicamente que no. ¿Por qué? Porque ha sido obtenido de manera indirecta con violación de derechos fundamentales, porque no se respetan las reglas del artículo 189. ¿Y qué pasa si no estaba su abogado defensor? Oye, también has vulnerado el derecho de defensa. Entonces, no podrá ser admitido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si efectivamente en el reconocimiento de cosas del perrito, qué pasa si no le has puesto a otros perros para fines de que reconozca a la agraviada, supuestamente? Entonces, lógicamente, no se respeta el procedimiento del artículo 189. Entonces, ¿podrá quizás de alguna manera declararse su ilicitud por ser prueba prohibida? Lógicamente, el juez de garantía se valora ese escenario, porque la fiscalía dirá, pero no, ese es mi medio de prueba, yo con eso voy a luchar, pero no toda prueba es absoluta. Entonces, quien tiene el control de la legalidad de dicho medio de prueba es el juez de garantías en la etapa intermedia. Entonces, va a evaluar el juez y dirá, pues no, yo no lo voy a admitir para juicio. O de repente en una tutela de derechos dirá, oh, no, estas pruebas no van, simplemente sin admitido, ¿no? Siguiente prueba, perdón, a ver, Maribel, respecto a la rueda de reconocimiento de personas, me gustaría saber cuál es su opinión respecto a nuestra norma, nos precisa la forma correcta en la que deberá realizarse la rueda de reconocimiento, pero si nos vamos a la realidad, existen casos donde se realizan con una sola persona, lo cual no sería correcto ya que vulnera... Muy bien. Nos indica Maribel Zurita de que cuando se realiza el reconocimiento a una sola persona, lógicamente ese medio de prueba no es válido, ¿no? No es válido, pese a que esté su abogado, ¿no? Por eso que surge un escenario de una discusión de una defensa ineficaz o defensa negligente, ¿no? Uno por desconocimiento de la norma o desconocimiento del Código Procesal Penal, ¿no? Pues se supone que tú contratas un abogado para fines que te defienda, ¿no? Sin embargo, no lo ejerce, pero me dice acá, por ejemplo, Maribel, si se hace un reconocimiento a una sola persona, lógicamente, y no se respeta el artículo 189, lógicamente que ese, ese documento, por así decirlo, no va a pasar los filtros de admisión en el control de acusación. Entonces, el juez de investigación preparatoria, el juez, en este caso el juez de garantías, la va a rechazar, ¿no? O si de repente, en la etapa intermedia, en el que se encuentra el proceso, de repente en una tutela de derechos lo van a excluir dicho medio de prueba. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Una prueba irregular. La prueba irregular es aquella que se produce por la inobservancia de una norma procesal que regula su obtención o su actuación. Esta inobservancia amerita su exclusión. Sin embargo, tal y como establece el artículo 159, la prohibición dirigida al juez de valorar determinada prueba se da siempre y cuando esta prueba haya vulnerado el contenido esencial de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, lógicamente, están establecidos en nuestra Constitución, en el artículo 138 y siguientes. Ahora, el artículo 159 indica utilización de la prueba.
el juez no podrá, dice, utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de una persona. Muy bien, vamos a un escenario de juicio oral. Esto es por un escenario de juicio oral. ¿Qué pasa si, digamos que ese reconocimiento de la señora ha pasado a juicio? El reconocimiento del perrito pasó a juicio. Pruebas eh, irregulares. Entonces el juez en aplicación de este artículo 159 dice, está en la obligación, ojo, no podrán utilizarlas, dice. ¿Para qué? Para emitir una condena. ¿Por qué? Porque lógicamente se ha vulnerado derechos fundamentales, de repente en ese reconocimiento no ha participado su abogado defensor, ni siquiera la defensa pública. Entonces, lógicamente se ha vulnerado el derecho de defensa, se ha vulnerado las reglas del artículo 189. Entonces, el juez o los jueces no podrán admitir, no podrán valorar, esa es la palabra correcta, para fines de emitir una sentencia condenatoria en contra, en este caso, del acusado que está sometido a juicio, ¿no? Entonces, hay una regla bien clara, pero ¿qué resulta en la práctica? Poco, poco se concretiza. He visto yo varios casos donde, por ejemplo, en los reconocimientos fotográficos que ha realizado, pasó la etapa intermedia, a veces asumimos la defensa en juicio oral, ¿no? Porque tanto en preliminar, investigación preparatoria y etapa intermedia han pasado varios colegas y vienen a nosotros en un escenario de juicio oral, ya cuando ya todo está, por así decirlo, está fregado. Entonces, le cuestionamos, ¿no? Dentro de lo que corresponda de dicho reconocimiento, señores jueces, esto no se ha respetado las reglas del artículo 189, mi patrocinada tiene tales características y las fotografías que se han puesto ahí para reconocer son totalmente diferentes, que esto, que aquello, pero dicen los jueces, no, ha sido corroborado con el reconocimiento y por tanto no merece condena. Oye, señor juez, te recuerdo de que tu función es aplicar la ley. Y la ley te dice en el artículo 159, ojo, te estoy diciendo de que tú no puedes utilizar directo o indirectamente las fuentes o medios de prueba que han sido obtenidos vulnerando contenidos de derechos fundamentales. Oye, ¿qué ha pasado? En este caso no se ha respetado los 189, dice reglas bien claras. Pero no, dice, no, para mí sí. Muy bien. ¿Y qué pasa? Tenemos que impugnar. Y la sala corrige ese error. Dice, no, efectivamente los colegiados no, el colegiado ha cometido un error en este caso, no debió hacerlo así. Y corrige. Nulo, nuevo juicio oral. Entonces, lógicamente, esa es la esencia del artículo 159, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. ¿Cómo vamos a excluirles los medios de prueba que han sido de alguna manera irregular o ilícitamente obtenidos? Muchos se hablan del árbol envenenado, del fruto prohibido, ¿no? Mucho se habla. En este caso, hay dos formas de poder excluir un medio de prueba. Bueno, hasta tres puedo ponerla yo. Una primera, si yo fuera fiscal, yo me doy cuenta de que el que me ha antecedido, veo en las carpetas fiscales de que hay medios de prueba que se han vulnerado, han sido obtenidos vulnerados derechos fundamentales, no estaba el abogado, alguna formalidad no se ha cumplido, yo no los ofrecería. Y ahora me voy como abogado. ¿Cómo cuestiono yo eso? Lógicamente, al revisar los actuados, veré, a ver, lo que puedo hacer es a través de una tutela de derechos en la etapa intermedia, perdón, en la investigación preparatoria, ¿no? Pero ¿qué pasa si me contrataron en la etapa intermedia y ya le corrieron traslado? ¿Qué hago? Entonces, lógicamente, tengo que revisar los reconocimientos o cualquier otra documental o medio de prueba que tenga esa esencia para efectos de ser excluido. Lógicamente, me tendré que oponer a la admisión de dichos documentos, medios de prueba, periciales, ¿no? Cualquiera sea esta, y sustentarlas del por qué. Y el juez en la etapa intermedia dirá, efectivamente, tiene razón el abogado, o dirá, no tiene razón el abogado. Entonces, si tiene razón, lógicamente, no las va a admitir. No las va a admitir y por tanto no pasa a juicio, ¿no? Siguiente documental, siguiente diapositiva, por favor.
Muy bien. Eh, el 155 dice, bien claro, las pruebas se admiten a solicitud que hemos indicado del Ministerio Público y los demás sujetos procesales, ¿no? Eh, el juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas. Lógicamente, lo que les decía el escenario anterior, ¿no? Ahora, lógicamente que toda prueba tiene que tener un control de legitimidad, ¿no? Entonces, carece de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Si no ha estado tu abogado en alguna diligencia, no ha sido debidamente plazada, lógicamente te vulnera el derecho de defensa. Entonces, ha sido obtenido cualquier actuación que haya realizado la fiscalía, entonces, lógicamente, ha sido obtenido violando tus derechos fundamentales. Y por tanto, merece una exclusión directa, ¿no? Entonces, eso de acuerdo al estadio que toque asumir la defensa. Considero que es todo por esta parte, a menos que quede alguna diapositiva, si no me equivoco, o tenemos una más. Siguiente diapositiva, no, bueno, señores, eso es lo que les puedo compartir hasta el día, bueno, en esta pequeña, vamos a decirlo, pequeño conversatorio. Ese es el aporte que les puedo dar de manera resumida respecto a lo que viene a ser los medios de prueba en este Código Procesal Penal. En realidad, es muy beneficioso siempre y cuando lo sepas utilizar, pero si no lo sabes utilizar, lógicamente no te va a servir de nada. Entonces, lógicamente, tiene que uno empaparse de acuerdo al caso en concreto, cómo qué prueba utilizar para fines de ejercer mejor un derecho de defensa, ¿no? Y la norma te establece cuáles son las reglas, las pautas, los requisitos y los presupuestos. Y también te dice, oye, si lo haces mal, lógicamente esa prueba es ilícita, ¿no? Y el juez en un momento tendrá que excluirte o en su momento el juez no podrá valorarlo, dichos medios de prueba. Muy bien. Por esta parte, consideramos de que ya hemos terminado. Si hay alguna pregunta, me hacen saber a través de la caja de comentarios o mensajes que voy a leer. Bien, estimados participantes, bien, habiéndolo escuchado en la sesión número 9 que corresponde a los medios de prueba en el nuevo Código Procesal Penal, les quiero invitar a todos ustedes a formular sus preguntas a través de la caja de comentarios o también encendiendo su micrófono y realizando las intervenciones correspondientes para que nuestro ponente, el doctor Ever Omar López Uxo, proceda a contestar. De hecho, el doctor ya ha ido contestando cada una de sus interrogantes, ¿no? Durante su exposición, lo cual espero que haya sido fructífero para todos ustedes. Estimados participantes, tenemos preguntas ya en la caja de comentarios. Voy a proceder a leerlas, doctor Suxo, para que usted proceda a contestarlas. Bien. Tenemos la pregunta, por ejemplo, de la doctora Maribel Zurita Perdomo. La autora nos dice, doctor, ¿cuál es la diferencia sustancial entre la prueba irregular de la ilícita? ¿Por qué de su importancia? ¿Cuánto se considera una prueba irregular? Ahí vamos. A ver. Por ejemplo, en un escenario de reconocimiento de cosas, mmm, sucede que no se cumple con la formalidad prevista del artículo 190, si no me equivoco, donde dice que tienen que respetar las reglas anteriores. En ese caso, dicen que previamente deberá describir, no hay esa descripción, deberá ponerse otras cosas de aspectos semejantes, tampoco existe eso. Entonces, esa prueba se habrá convertido de manera rápida en que es irregular, porque lo regular sería de que efectivamente se respete lo que establece el artículo 189, de que efectivamente haya la descripción y hay otras cosas, aspectos semejantes a las cosas a reconocerse, ¿no? Entonces, esas dos serían las diferencias de las mismas, ¿no? Muchas gracias, doctor Omar, por su respuesta.
Vamos, tenemos ya en nuestro chat de comentarios, tenemos una pregunta formulada por la doctora Centulia. Nos pregunta, felicitaciones por la ponencia en relación, bien, felicitaciones por la ponencia, nos dice. En relación a la incorporación de la prueba al proceso, mi pregunta es, ¿cuál es el mecanismo legal correcto para incorporar la grabación de un audio de una conversación en la cual la denunciante le pide dinero a la denunciada para declarar a su favor? A ver. Dice, ¿cuál es el mecanismo legal correcto para incorporar la grabación de un audio de una conversación? Ya, muy bien. Si estamos en la investigación preliminar, lógicamente, si es víctima la persona, entonces lógicamente que esta información, esta grabación tendrá que poner en conocimiento a la fiscalía y la fiscalía a través del ingeniero va a incautar esa información o lo va a recabar en un USB para fines de que sea incautado y luego va a pedir su confirmación y luego va a, lógicamente, generar fecha y hora para fines de que se escuche su contenido. Entonces, lógicamente, una vez que se escuche el contenido, habrá que hacer la transcripción del caso. Entonces, eso en un escenario de, por ejemplo, investigación preliminar. Si fuera otro escenario de investigación preparatoria en la misma línea, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si estamos en la etapa intermedia y recién tiene ese audio? ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? Voy a la fiscalía, pero ya terminó la investigación preparatoria, ¿no? Ya concluiste la investigación, ya no puedes incorporar nuevos datos, pero ojo, esto es muy importante porque con este caso yo voy a ganar o con este caso yo demuestro mi inocencia, ¿no? Entonces, en esa línea sí se puede ofrecer, pero hay un control que va a ser sujeto. Lógicamente, el juez de garantías dirá, a ver, le va a preguntar, ¿lo has ofrecido en etapa intermedia? Bueno, ¿lo has ofrecido dentro de la investigación preparatoria? No, no lo he ofrecido, que recién ayer me he enterado, ¿no? Antes de la audiencia, recién me he enterado, recién lo he obtenido. Y si fuera así el caso, lógicamente el juez te va a tener que inadmitir. Entonces, al fiscal también lo va a tener que admitir. Entonces, hay una segunda opción. Entonces, en juicio oral, decir, señores jueces, quiero volver a ofrecer esta prueba que en la etapa intermedia ha sido rechazada. Con esto voy a dar fuerza a mi acusación y voy a demostrar la culpabilidad. Si es en la defensa, dirá, pues con esto voy a contradecir lo que es la acusación y voy a demostrar la inocencia de mi patrocinado. Entonces, también hay una segunda opción de que en el juicio oral sea ofrecido, ¿no? Inclusive hasta se puede actuar como pruebas de oficio, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos. Etapa intermedia, preliminar, intermedia, perdón, investigación preliminar, preparatoria, etapa intermedia, hasta en juicio oral.